Bueno, en la Medellín de 1541, el capitán Jerónimo Luis Tejelo llegó a lo que se conocía como el Valle de la Burrá. Es más o menos ese señor que ustedes ven ahí. No se sabe muy bien cómo era Tejelo, pero está reproducido con inteligencia artificial. Se dice que los indígenas aburrades y cativos que vieron a Tejelo se asustaron demasiado porque primero aquí no había caballos, no había gente con barba y tampoco había gente con armadura. Pensaron que él y el caballo eran uno solo y se empezaron a ahorcar. Se ahorcaron con las mismas telas que producían. Tejelo había pedido ayuda al mariscal Jorge Robledo, que aunque suene un poco escatológico, llevaba una diarrea de 2 días en Amagá, porque se había encontrado con un valle de aguacates y pensó que eran peras, y le dijo a todos sus lugartenientes: coman. Y ustedes saben que el aguacate, si se come en demasía, se vuelve un laxante, ¿cierto? Cuando Robledo llegó al Valle de la Burrá, lo primero que dijo en sus crónicas era: tienen mucha ropa y mucha comida. Esto es importante para hablar de empresas, ya se van a dar cuenta, porque no había propiedad privada, no había empresas como tal, pero nuestros indígenas aburraes, que es prácticamente la sangre que tenemos, eran productores. ¿Listo? Mi nombre es Yamil López y vamos a hacer un recorrido rapidísimo por la historia empresarial. Después de la llegada de los españoles empieza algo que todos conocemos y se nos ha contado como la colonización antioqueña. Estamos hablando más o menos desde 1750, cuando los campesinos antioqueños, especialmente antioqueños, salieron a conquistar todo lo que ahora es el eje cafetero y el norte del Tolima. Los caminos llegaron por lo menos hasta Honda y Mariquita. Si ustedes escuchan los apellidos de las personas del Tolima, de la parte del norte, se van a dar cuenta que casi todos son Aristizábal, Restrepo, Arango, Ateortúa, como eran o como son nuestros campesinos. ¿Por qué es tan importante la colonización antioqueña? Ellos, por supuesto, no eran empresarios. Estamos hablando casi de una etapa prefeudal en lo que era en ese momento la colonia española. Porque estos campesinos que abrieron una gran empresa, que era abriendo camino a lomo de machete y mula, dejaron minifundios productivos que después terminarían dándonos los excedentes de capital para que se montaran las empresas. Todo esto se puede explicar más, pero como dije, esto vamos es volando. Llegaría más o menos 1840, 1850, con el gran prócer que tenemos los antioqueños, que no es José María Córdoba. Pues José María es uno, pero este señor es otro. Espero que todos sepan quién es, ¿no? Pedro Justo Berrío, el primer presidente del Estado Soberano de Antioquia. Pedro Justo fue muy importante porque se dio cuenta que este departamento tenía 2 cosas: café y oro. Entonces esto había que sacarlo por alguna parte y había que enseñarle a los campesinos y a los mineros qué podían hacer con ese oro y ese café. Y él monta la Escuela de Artes, Oficios. Y esa escuela es tan importante porque ahí se educan los futuros empresarios que crearían otro en donde se educan los futuros empresarios. ¿Listo? Pedro Justo era conservador de ideas liberales y nos mantuvo muchísimo tiempo por fuera de las guerras que se produjeron en Colombia. Además, bien clave, Pedro Justo tenía la idea que tenemos ahora, que había que conectar el departamento. Y en esa conexión del departamento empezó a mejorar las vías. Mejoró las vías y se dio cuenta que no solamente había que hacer vías, sino que había que hacer un ferrocarril. Y trajo a don Francisco Cisneros para que lo hiciera. ¿Listo? Un grande de lo que podríamos llamar el inicio de las empresas antioqueñas. Más o menos en 1886, o un poco antes, Enriqueta Vázquez de Ospina se casa con Mariano Ospina Rodríguez. Don Mariano, conservador hasta el tuétano, había sido encarcelado por Tomás Cipriano de Mosquera. Doña Enriqueta no estaba ni tejiendo, ni en las labores de la casa, como se le decían a las mujeres de la época, sino que doña Enriqueta ayudó a fugar a su marido de la cárcel. Se lo llevó para Guatemala, allá se volvieron ricos, o ricos pues entre comillas, trayendo vidrios. Con ese capital, don Mariano Rodríguez y su esposa Enriqueta vienen a Medellín y estos 2 señores, don Tulio y don Pedro Nel,
fundan algo que es muy importante para Antioquia, que es la Facultad de Minas o la Escuela de Minas en su momento. En ese momento, en esa escuela, se educan todos los grandes empresarios de Antioquia, menos José María Acevedo, que ya lo vamos a ver, pero se educan prácticamente todos. Si no lo han visto, ellos están enterrados en un mausoleo hermoso en el Museo Cementerio San Pedro, que lo pueden ir a ver, toda la familia Ospina. Ahí hay 2 presidentes de la República en ese cementerio. Pasamos a los 1900. Medellín sigue siendo prácticamente una finca atendida por 6 o 7 familias. Lo que era Vizcaya, pues eso ya era muy lejos, pero estas 2 familias son prácticamente importantes. Rudecindo Echavarría y el más grande a mi juicio de todos, don Alejandro Echavarría. Rudecindo es el hermano, por supuesto, de don Alejandro, y ellos eran lo que se conocen como los Echavarría flacos y los Echavarría gordos. Los flacos fundan Fabricato y este señor funda. ¿Qué funda? Coltejer, por supuesto. ¿Por qué es tan importante Coltejer para la industria antioqueña? Porque Coltejer es la gran empresa textil del momento. Vea que todo está unido. Nuestros indígenas eran textileros, productores textiles, y la industria le da un gran salto adelante con don Alejandro. Pero don Alejandro no solamente es él, es su familia, es su esposo. Toda la generación de don Alejandro es muy importante para Antioquia. Él es el que trae el nombre de Vizcaya a ese sector del poblado que es tan importante. Medellín era esto. Las calles estaban empedradas, no habíamos sido una ciudad. Y don Alejandro ya pensaba, por ejemplo, en traer aviones. Junto con su hijo, don Germán, crean la primera compañía de navegación aérea. Se quiebra en el 29 por diversas formas porque competía contra Escadata, que ahora es Avianca. Pero este señor es muy importante para nosotros. ¿De dónde sale la plata para empezar a crear las primeras industrias y las primeras empresas en Antioquia? Pues de los excedentes de capital que habían dejado esos minifundios productivos que tenían desde la colonización antioqueña. ¿Vamos bien? Perfecto. Esto era Medellín en 1900. Vean ustedes. Éramos una finquita, para decirlo de alguna manera. Antioquia, y aquí hacemos un paréntesis, Antioquia y Colombia entran como una especie de recesión en industria. Esto es una teoría personal, pero es por culpa de este señor. Se llama Rafael Núñez. Rafael Núñez, que es el de la Constitución del 86 y que es el que hizo el himno nacional, estaba en París cuando los trabajadores se toman la ciudad, en la Comuna de París. Él se vuelve presidente de la República y decide que la Constitución del 86 debe ser feudal. Por eso ustedes oyen el himno nacional que dice el surco de dolores, pues básicamente es un himno religioso, cuando casi ningún himno religioso. Duramos 40 años en eso que se llamó la hegemonía conservadora. Pero para 1902, 1909 se funda Coltejer, empiezan a florecer las primeras empresas. Postobón, del señor Tobón y el señor Posada, se fusionan para crear la empresa Postobón. Corona, no se llamaba Corona, Corona es de uno de los hijos de don Alejandro Echavarría, sino era Locería de Caldas. Se quiebra, la cogen los hijos de los Echavarría y la vuelven lo que hoy es Corona. Todavía la generación de los Echavarría dirige la empresa. Seguimos con Coltabaco, que más o menos para el 2006 pasó a ser la Philip Morris, la multinacional norteamericana. Todo esto a inicios de siglo. ¿De dónde sale la plata? Vuelvo y lo repito, para que nosotros podamos empezar a ser grandes empresarios y la industria antioqueña se dé un salto adelante de los excedentes de capital del café y de la mina, por supuesto. Coltejer, que llegó a ser la empresa más importante textil en América Latina. Si no estoy mal, el año pasado, hace 2 años, despidieron los últimos 15 trabajadores que tenían. Y esta empresa va a ser muy importante por una cosa que quiebra la industrialización o la industria antioqueña y la convierte en lo que es hoy. Pero seguimos, porque vamos volando. 1934, don Claudino Arango, lo hablaba con Juan, tenía acciones en todas partes. Las vende y se las entrega a su hijo, don Jorge Arango,
para que funde junto con 99 personas más Cementos Argos. Argos es una contracción del nombre Arango, que era básicamente donde les llegaba a ellos la correspondencia en el centro de Medellín. Se funda Pintuco, que no es ese logo, por supuesto, es don Germán Saldarriaga, lo que antes era Cacharrería Mundial. Se funda Sura, y en 1947, don José María Acevedo, viendo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, todas las empresas que producían estufas se dedicaron a producir armas. Entonces las estufas empezaron a escasear en Medellín. Inteligente, innovador, no tenía estudios, don José María Acevedo, funda ASEP, ¿cierto? Era con J, pero alguien le dijo, póngale la H que suena más internacional. Don José María Acevedo había estudiado hasta quinto de primaria y lo había repetido como 7 veces, porque en el colegio no había tercero. Entonces él le hacía segundo y le tocaba repetir segundo hasta que abrieran tercero. Hizo tercero, esperando a que repitieran cuarto. Hizo quinto, apenas repitió segundo, tercero, cuarto. ¿Listo? Esa era la Medellín de ese entonces. Estamos hablando de 1950, la época dorada de la industria antioqueña. ¿Qué pasó después? Una disputa empresarial entre Fabricato y Coltejer crean estas dos empresas, Caracol y RCN. Uno podría decir que prácticamente todo nació en Medellín, nació en Antioquia, nació en la industria, nació en esos excedentes de capital del café, en los minifundios que crearon los colonizadores y en los textiles que nos dieron nuestros indígenas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque Codiscos, todos los LP, también se producían en Medellín. Cuando llega la Revolución Cubana, durante mucho tiempo dejaron de exportar LPs, los cubanos, que eran los líderes en la música popular y en esa música pachanguera. Pues la única ciudad que podía producir los LPs era Medellín. Entonces aquí se crea Codiscos, Discos Fuente, todo se crea por la industria antioqueña. En 1955, la ciudad ya va en una expansión. Habíamos pasado de tener 60, 70 mil habitantes en 1909, cuando don Alejandro Echavarría crea el Hospital San Vicente Paul, a tener más o menos 500.000 habitantes. La expansión había sido veloz. Además, aquí llegaban 5 familias diarias expulsadas por la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. Para poder dar eso, para que los servicios públicos fueran excelentes, creamos nuestra joya de la corona, que es Empresas Públicas de Medellín. ¿Listo? ¿En qué estaba basado Empresas Públicas? En un gobierno corporativo, en un gobierno independiente, que había sido idea de ¿quién? Del gran don Alejandro Echavarría, que era el que había dicho, yo pongo la plata, pero ustedes me la manejan de la mejor manera. Después viene algo que partiría de la historia empresarial, y aquí me detengo. En 1968, todavía tengo un poquito de tiempo. Listo. ¿Están pasándola bien? Perfecto. Con esto la van a pasar mejor. En 1968, don Jaime Miquelsen, que era dueño del grupo Gran Colombiano, le presta plata a un señor que se llama Ardila Lule, que ya se había logrado tomar. Él era el dueño, o el dueño no, el presidente, el CEO que llaman ahora, de Gaseosas Lux. Y decide que él va a lograr tomarse Postobón. Ya los Posada Tobón no eran dueños de Postobón. Es más, don Gabriel Posada y el señor Tobón se habían dedicado a la buena vida. Vendieron las acciones y se dedicaron a pasear por el mundo. El sueño de todos, por supuesto. ¿Qué pasa? Con esas acciones, Carlos Ardila Lule, Julio Mario Santo Domingo y Jaime Miquelsen se dedicaron a comprar empresas antioqueñas. El dueño de Colcafé, Fabio Rico, dice, aquí se nos están metiendo al rancho. O hacemos algo o no vamos a durar mucho. Y se juntan todos los empresarios para hacer una recompra. Un periodista los vio y dijo, ustedes son tan pobres que parecen un sindicato. Y nació el Sindicato Antioqueño, 1968. ¿Para qué se hizo? Para salvar la industria antioqueña. Después de mucho pasar, se unieron más o menos 70 empresas. Yo te compro, tú me compras. En Roque Paisa no había, es una estructura empresarial que no se había visto en ninguna otra parte del mundo. La creamos en Antioquia, el enroque antioqueño.
que con el paso del tiempo, los 90, cuando los empresarios ganan, digamos, esa batalla contra Ardila Lule, contra Julio Mario Santo Domingo y contra el banquero Jaime Mikkelsen, que terminaría en la cárcel, se da este trinomio, ¿cierto? Que es Argos, Sura y Nutresa. Bancolombia es la joya de la corona, pero todos son dueños de todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en los 80? Para que vamos concluyendo. La mafia secuestró a 100 empresarios, de esos 100, 33 antioqueños de la crema innata de la sociedad. Es decir, don Jorge Arango, dueño de ese momento, mayor accionista y CEO de Argos, lo intentaron secuestrar. A Manuel Santiago Mejía le pegaron unos tiros. Todos habían intentado ser secuestrados por la mafia y ellos, en defensa de Medellín, se quedaron acá. No se llevaron las empresas para ninguna parte. Y sostuvieron por lo menos 350.000 empleos en la ciudad. Ese trinomio se acabó hace poquito, cuando los Gilinski se quedaron con Nutresa. Pero desde nuestros inicios hasta ahora, la alianza público-privada, la iniciativa empresarial, el emprenderismo que llamamos ahora, la osadía antioqueña, ha hecho que nosotros tengamos, si no es la mejor, por lo menos la segunda mejor ciudad de Colombia. Y don Adolfo, que hace parte de esos pioneros, de su papá que fue el pionero de Argos, y don Claudino, que fue el que le prestó la plata, pues ayudó a crear Créame. Pero esa parte de la historia ya no la cuento yo. Muchas gracias. En Créame, somos la huella de miles.